Buenas noches. Usted seguramente en algún momento habrá viajado cerca de la cordillera de los Andes, sea por tierra, por avión, habrá visto fotos, un mapa. Cuando uno llega a la cordillera, empieza a ver cumbres, una cumbre, otra cumbre, hasta que finalmente divisa las altas cumbres. Y esa línea de altas cumbres se dice que divide las aguas. Chile de un lado, Argentina del otro. Lo mismo pasa con los temas en la actualidad nacional. Hay muchos temas, se discuten muchas cosas. Gorriarán, Poyá, tantas cosas. Hay miles de temas dando vueltas. Pero de golpe, por un fenómeno casi misterioso, la sociedad se concentra en un tema y aplica toda su atención a tratar de resolverlo. Son los temas cumbre. Digo que son temas cumbre porque también dividen las aguas. En los demás temas caben diversas posiciones, pero en los temas cumbre, según se ponga uno de un lado o del otro, queda en un sector o en otro de la sociedad. Chile, la Argentina. Las altas cumbres dividen las aguas y los países. Los altos temas, los temas cumbre, dividen a los grupos, a las personas. Nos dividen, según nos ubiquemos de un lado o del otro, de una línea imaginaria que nos importa vitalmente trazar, porque al definirlos, nos definimos. ¿De qué lado estamos del tema cumbre? Por una serie de circunstancias, Alfredo Yabrán se ha convertido en un tema cumbre en la Argentina. Según pensemos quién es Yabrán, nos vamos a ubicar, queramos o no, en un sector del proceso nacional actual. Por eso yo, al presentar este programa, al promoverlo en los diarios de hoy, en la televisión y demás, imaginé 3 respuestas posibles sobre la pregunta ¿quién es Yabrán? ¿O qué piensa usted de Yabrán? La primera hipótesis es Yabrán socio del poder. Entonces, si uno imagina que esta es la respuesta, que Yabrán es socio del poder, empieza a darse como lógico que Menem lo defienda, que Rodríguez lo reciba, o que Hassan se haya tenido que ir porque negó haberlo conocido, y lo había conocido, y mucho. Esta es una hipótesis. Yabrán, socio del poder. Una segunda hipótesis es inversa. Yabrán es un tema importante, pero está inflado. Hoy el presidente dijo: los políticos ya no golpean las puertas de los cuarteles, golpean las puertas de los canales y de los diarios para inflar temas porque no tienen temas de verdad. Esta es la hipótesis del gobierno. En un año en que la economía va mejor que el año pasado, en que quizá empiece a curvarse, ojalá, Dios quiera, el nivel del desempleo, el gobierno piensa que la oposición en realidad no tiene temas, o no tiene alternativas en todo caso, no tiene otros programas distintos de los que se hacen. Entonces, ¿qué hace la oposición? Según el gobierno, golpea las puertas de los canales y genera un tema que puede ser de alguna importancia, pero no tan importante como lo que consigue, diría yo, irradiar la oposición. Entonces, Yabrán, slogan de la oposición, Yabrán, mito creado por la oposición en un año electoral. De aquí a pocos meses, 4, hay elecciones nacionales. Tercera hipótesis. Yabrán, mafioso o no, quizás está siendo acusado en el crimen de Cabezas porque hay otra mafia enquistada en la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que investiga el crimen, que quiere arrojar las sospechas sobre él
para evitar las sospechas sobre ella. Entonces, una tercera hipótesis, Yabran, quizá mafioso, pero en todo caso, un mafioso imputado, sospechado por la acción de otra mafia, que imagina que si él termina preso, o culpado, o condenado, ella se salva del ojo terrible de la opinión pública. Entonces, este programa de esta noche está destinado no a que yo les diga a ustedes cuál de las tres es, sino que cada uno de ustedes haga el ejercicio de pensar cuál de estas tres hipótesis es la más probable y finalmente a pensar cada uno de nosotros quién es Yabran o qué pensamos de Yabran. Y es importante porque cuando un tema es cumbre, al definirlo, nos definimos. Cuando dijimos la línea de las altas cumbres que divide las aguas con Chile, también definimos a dónde terminaba la Argentina y a dónde empezaba Chile. Entonces, me parece a mí que según demos una, otra o la tercera respuesta a la pregunta que planteo yo al comenzar la noche, cada uno de nosotros, lo quiera o no, va a tomar una posición respecto del gobierno, respecto de Duhalde, respecto de la oposición. Este es el planteo del programa, que empieza, por lo tanto, con esta pregunta, que se la dirijo a usted y me la dirijo a mí. ¿Qué piensa usted de Yabran? ¿Qué piensa usted de Yabran? En la sociedad argentina circulan tres respuestas. La primera sostiene que Yabran es el socio del poder. Por eso el presidente Menem lo defiende. Apoyo la decisión que ha tomado el jefe de gabinete. Y creo que con esto se pone una especie de coto a esta situación, en el sentido de que se sabe qué es lo que pretende el empresario Yabran, cuáles son sus inquietudes, se siente perseguido. Lo recibe el jefe de gabinete Jorge Rodríguez. Él, por un lado, lamentó que sus comunicaciones con algunos funcionarios lo pudieran perjudicar. Y el ministro de Justicia, Elías Hassan, se tiene que ir. Esta situación me coloca en un cuadro que es muy difícil para mí. La segunda, cree que Yabran es un eslogan opositor, porque en un año electoral la oposición exagera el tema Yabran para así acercar al gobierno. El señor Yabran aparece bancado por el gobierno nacional y del gobierno de la provincia como que hay un cuestionamiento. La gente quiere que Argentina sea un país sin mafias. Si Yabran abre la boca, muchos de los que están en la casa de gobierno no duran un día más. Vino el dueño principal del negocio a hablar con sus socios en la Casa Rosada. Y la tercera. Bueno, y llegamos a este tema y vamos a debatir sobre él y van a estar acá muchas personas con muy diferentes opiniones, algunas de ellas muy importantes, en medio de un segundo clima que se ha creado, que es el clima de una violencia renacida, porque ustedes saben muy bien que estos días ha habido atentados y amenazas a periodistas, episodios muy, diría yo, irritativos en la piel sensible de un país que hace 5 meses tuvo que contemplar el horrible asesinato de un periodista. Amenazas y atentados. Los periodistas se convirtieron en blancos móviles. Algunos no solo recibieron cobardes amenazas telefónicas, sino que se convirtieron directa o indirectamente en receptores de atentados concretos.
Increíblemente, no en todos los casos fueron amenazas anónimas. Alguna tuvo nombre, apellido y rango policial. Ariel Garbaz. Uno de los ejecutivos de la empresa representante del Excalibur en la Argentina, diciéndome que hubo 2 comisarios de la policía de la provincia de Buenos Aires que lo llamaron muy enojados y le advirtieron que si yo seguía explicando el uso del Excalibur en el cruce de llamadas telefónicas, iba a tener problemas con ellos. Magdalena Ruiz Ignazú. Muy temprano a la tarde me llamó Héctor D'Amico, director de la revista Noticias, y me dijo, bueno, mira, te quiero decir que ha habido 3 llamados al viejo edificio de la editorial Perfil en la calle Sarmiento, y dicen que la próxima va a ser Magdalena. Claudio Escribano. Antonio Fernández Llorente. Bueno, triste porque me hubiera gustado volver con el crimen resuelto, pero lamentablemente estas amenazas y bueno, la decisión del canal, que me parece que ahora pensándolo con racionalidad, me di cuenta que tienen razón, que tienen razón. María José Fernández Llorente. Cortarle la cara. El chico helado, no, pero pobre, eso no tiene nada que ver. Pero cortásela. Y en un minuto cortaron acá y no te voy a decirle a Antonio. Y subieron rápido al lado. ¿Estamos frente a hechos aislados e inconexos o frente a una ofensiva destinada a acallar la opinión pública? María José, la mano está un poco mejor, me parece. Un poco mejor. A verla. Quizá el atentado a María José Fernández Llorente fue el más impresionante estos días y además, diría yo, el más perverso, ¿no? Porque es una manera de amedrentar a un periodista, no en su persona, porque uno si se dedica a esto sabe que algo por ahí le puede pasar, sino a través de familiares, ¿no? Porque cuando uno se siente particularmente vulnerable, ¿no? Porque entonces él dice, bueno, yo puedo seguir lo mío, pero estoy afectando a mis familiares. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivió? Terrible. El lunes pasado, a las 14:30, yo venía caminando por el campo y Federal Alcorta para un Golf azul oscuro con 3 personas adentro. ¿Usted estaba sola? Sola. El mismo canoso, que ya es la 4ª vez que lo veo, yo hice el identikit, baja un chico de unos 25 o 28 años, me dice que le diga a Antonio que tiene 48 horas para volverse a Buenos Aires, que no les importaba que haya un policía en cada esquina, que la próxima vez van a ser tus 2 hijos, eso me dijo a mí, y bueno, decirle que habla demasiado. ¿Y los policías estaban para ver lo que estaba pasando? No. Estaban lejos. Yo andaba sola, no tenía custodia. Claro. ¿Ahora tiene? Sí. Demasiado. Yo la había rechazado, la custodia. Como las amenazas eran para mis chiquitos, salía custodiada cuando yo salía con los chicos. Ahora, primero se lo dijeron. Sí. ¿Y después? Dentro del auto le decía que me cortara la cara, y él, muy nervioso, le decía, no, pobre, ella no tiene nada que ver. Y ¿Entre ellos? Entre ellos. Como no, que no estaban de acuerdo. Siempre uno hace de bueno, otro hace de malo. Claro. Los 2 adentro muy fríos. El chico no, muy nervioso. Pero cortásela, cobarde. No, pero... Y no me di cuenta cuando me la cortó. Porque hizo algo así, un movimiento, subió al auto y bueno, se fueron. ¿Y usted cuando oía que le podían cortar la cara, tenía aspecto de que le podían cortar la cara? Los de dentro del auto sí. El chico estaba muy nervioso. No pensé en ese momento, mi miedo era que me subieran adentro del auto. Ese era mi miedo. Y María José, después, ¿usted le dijo algo a Antonio? ¿Le dijo, dejá, seguí? No. Él, cuando lo llamé, me dijo, ¿qué quieren que haga? Le dije, quédate. Refuérzame la custodia y quédate, si es tu trabajo, es tu profesión. Yo lo tengo a Antonio allá, creo. Antonio Fernández Llorente está en un minimóvil. Antonio, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Me gustaría que hablaran entre ustedes. Acá tiene su hermana, María José está acá. Usted lo puede ver ahí. Él no creo que la puede ver, ¿no? Porque de acuerdo con lo que dicen, sí. No. Sí, la estoy viendo por televisor. Por televisor, lógico. Sí, la estoy viendo. Y yo quiero destacar la valentía de María José, es verdad. Yo hablé con ella, hablé con mi madre y con Marinés, mi otra hermana, y les pregunté qué quieren que haga.
porque el amenazado no soy yo, sino son sus hijos y ustedes. María José tenía la mano cortada y ella me dijo, como dice ahí, quédate, porque no le des el gusto, me dijo. Aparte, acá estamos custodiados, el tema es que vos estés custodiado, pero quédate ahí. Lo que pasa es que se mezclan las sensaciones y los sentimientos porque, por un lado, yo pensaba, le cortaron la mano y si le hubieran matado, o le hubieran cortado la cara, o si en lugar de María José era uno de sus hijos, o algún hijo de mi otra hermana María Inés. Entonces ahí es cuando empecé a pensar, ¿no? A replantearme si realmente valía la pena inmolar a uno de mis sobrinos para hacer una cobertura, o si no, lo que razonó el canal con mucho criterio. No es cuestión de que sea Antonio Fernández Llorente que esté en Dolores. Ahora está Mario Marquich, y puede venir Julio Bazán, y puede venir cualquier otro periodista del canal. Porque acá no es cuestión de nombres, sino de seguir adelante con la investigación. Cualquiera lo puede hacer exactamente igual que yo, y esto muestra a las claras que estos impunes no se salen con la suya. Lo único que lograron es que el día que llegue aquí el autor intelectual del homicidio, no sea yo el que lo anuncie, sino sea, por ejemplo, Mario Marquich. Quiere decir que, en el fondo, el canal tiene razón, no es una cuestión de nombres, sino una cuestión de quedarse ahí, es una cuestión del canal, una cuestión de voluntad, y no importa que esté yo o Mario, cualquiera de los dos va a anunciar lo mismo. Y parece una cosa, Antonio, un poco elemental, diría yo, pese a la profesionalidad de los dos que estaban, por lo menos en el auto, no darse cuenta, después de lo que pasó con Cabezas, mataron a un periodista y lo que consiguieron desde el punto de vista práctico fue que miles de periodistas se movilizaron. Es decir, ninguno de nosotros es imprescindible. Yo creo que al contrario, hay una reacción en cadena de todo el periodismo y de la comunidad ante cada uno de los atentados, ¿no? Aparte es peor, porque uno tiene más bronca y te dan ganas de seguir. Y la sociedad misma que reaccionó, porque yo recuerdo que el día que entró el empresario Yabrán a la Casa de Gobierno, los bocinazos eran de la gente común, porque no tengamos en cuenta lo que pasaba en Plaza de Mayo, nosotros lo veíamos de Dolores, sino lo que pasó en todos lados, en la 9 de Julio, en todas las avenidas. La gente misma reaccionó. A mí me pasó cuando vinieron aquí Mónica y César entre noche para relevarme de Dolores. La gente se acercó de Dolores para decirme, no importa que te vayas, pero el tema es seguir, porque la gente quiere seguir, todo el mundo quiere seguir este tema. Todos quieren que se esclarezca este homicidio. Hasta el momento están detenidos los autores materiales del homicidio, Preyeso, Braga, Retana, González, Auge, Camarata. Falta el autor intelectual. Y bueno, aparentemente todo hace presumir que con las cruces telefónicos se podría llegar quizás al entorno del empresario Yabrán, Gregorio Ríos, Roberto Archubi. Bueno, no lo voy a anunciar yo, lo va a anunciar Mario Marquich. Quiere decir que es lo mismo, es lo que no se dieron cuenta. La sociedad toda, en su conjunto, está detrás de este tema, como estuvo detrás de María Soledad Morales, Nahir Mustafa, de todos los crímenes impunes en la República Argentina. Ahora más que nunca. Entonces ahora la gente se cansó, dijo basta. No queremos más impunidad en nuestro país, queremos justicia independiente, con la balanza equilibrada, que se ponga la venda de una vez por todas, que se ponga pantalones largos y que los jueces repartan una justicia equitativa. Y por ese motivo, acá no estoy yo, pero va a haber otro. Entonces, ¿quiere que le diga una cosa, Antonio? Le voy a decir una cosa, porque si bien todos los periodistas somos periodistas, cada uno tiene su marca particular. Y la suya, le voy a decir yo como espectador, ahora se lo digo, ¿no? Su marca particular, Antonio, era que transmitía una tensión. Digamos, yo lo miraba en el noticiero y decía, bueno, ¿qué trae hoy? Porque usted estaba viviendo tan encarnado en el problema que a lo mejor no se da cuenta, porque en televisión a veces lo más importante es lo que uno no dice, digamos. Usted nos transmitía a todos una sensación de que algo inminente iba a ocurrir, de que algo grave estaba ocurriendo y que usted lo estaba viviendo. Era como que estaba, con sus gestos era portador de una tensión. Usted estaba tenso y se le veía, y eso era el valor de la crónica, ¿no? No era una crónica fría, era una crónica vivida. Yo lo vivía así, por lo menos como espectador, ¿no? Te agradezco. Yo lo que pasa es que creo en lo que hago, y todo lo que hago lo hago con pasión. Y me parecía que, bueno, murió José Luis Cabezas, lo mismo pasó con María Soledad o los crímenes impunes. Me parecía que, bueno, que había que investigar, había que poner toda la garra que cualquiera puede tener o que yo puedo tener y poner la pasión en investigar y en buscar y llegar al autor intelectual. Yo decía, no puede quedar otro crimen más impune en la República Argentina. Ahí me dijeron que José Luis Cabezas tenía que ser el último, no tiene que ser el primero. Entonces había que investigar, hay que seguir a fondo, hay que llegar al autor intelectual. Por primera vez están detenidos ahora los autores materiales. Bueno, hay que llegar al intelectual y poner toda la garra para llegar al intelectual y no impedir que se siga investigando. Hay que apoyar y llegar, investigar, buscar. No, y justamente, Antonio, justamente porque se siguen siguiendo impunes, se siguen sintiendo impunes, le pasó a María José lo que le pasó
y las amenazas de todos los que están acá y todos los que no están acá, porque hay unos cuantos más. María José, háblele, dígale, ¿sabe qué? Dígale lo mismo que le dijo. Tengo mucha bronca que te vuelvas. Sé que este caso para vos es importantísimo. Y bueno, sigue adelante, Antonio. Te quiero mucho. Yo también. Héctor D'Amico, esta vez no solamente recibió algunas amenazas, con noticias recibió varias, yo sé, sino que fue portador de una amenaza a Magdalena. Yo no sé si lo vas a atender a Amico la próxima vez que te llame, ¿no? No, fue realmente muy desagradable ser mensajero de una amenaza, ya no para nosotros, que habitualmente recibimos, sino para Magdalena. Yo sé del coraje que tiene Magdalena, no hace falta que yo lo cuente en este programa. Entonces la llamé tratando de fingir que íbamos a hablar de otra cosa. No sé si la convencí o no, pero digo, parecía una conversación casi normal. ¿Entraste, Magdalena, en ella? Sí. ¿Entraste? Mira, además, yo siempre sueño que la vida es mucho más maravillosa de lo que es todavía. Entonces cuando vos me dijiste, mira, te quiero contar algo, yo dije, ay, seguro, qué bueno que viene ahora. Seguro que me va a decir que lanzan los discos clásicos nuevos maravillosos o que, qué sé yo, que vamos a editar un libro entre varios, una cosa así. Y bueno, escúchame, siempre es mejor tener buenas Va a tener que llamarla por alguna buena ocasión de acá unos días para que no se le haga la imagen a ella. Vamos a inventar algo. No, pero es tan profesional que realmente el final de la conversación, después que se enteró cuál era el motivo, las 3 amenazas... ¿Fueron 3 llamados? En realidad fueron 4 llamados un día y al día siguiente hubo otro llamado en la planta donde se imprime noticias. Es decir, primero llamaron a Editorial Perfil y luego hubo un 5.º llamado en la planta impresora donde ya han colocado 2 bombas. De modo que tenemos una trágica y larga experiencia. Eso es importante para marcar, ¿no? Yo creo que cuando hay nada más que amenazas, que uno llama por teléfono, todo el tiempo hay amenazas, pero cuando vienen acompañadas por un hecho, como puede ser esas bombas o el Tajo, la María José, la amenaza empieza a ser más creíble. Es el tema. Claro, y tienen un común denominador, y es que tanto en el caso de las amenazas como en el caso de las bombas, que fueron 2 y sucedió hace ya un tiempo, nunca se identificó quién había ni colocado las bombas, ni sabremos quién es la voz que llamó para amenazar a Magdalena, ni tal vez sepamos quién es la persona que manejaba esta navaja infame y cobarde con la que lastimaron a María José. Pero yo tengo la sensación que la gente que está amenazando, por lo pronto no son particulares. Es decir, me cuesta mucho pensar... No hay nada personal en ello. No hay nada personal. Yo creo que alguien los manda a amenazar, que están respondiendo a órdenes de alguien, y se me ocurre que están amenazando en el pasado. Aunque este corte sea muy real y lo de Magdalena sea muy real, yo creo que están utilizando una táctica intimidatoria que sirvió en un país que estaba asustado. Sirvió en la época del proceso, tal vez en los primeros tiempos de la democracia, pero hoy es absurdo. Escuchamos este diálogo entre 2 hermanos de cuál fue finalmente el final del navajazo que viene Antonio Fernández Llorente, que van otros periodistas y que hay una cola de 5 o 6 periodistas esperando y que quieren ir a Dolores. En el caso de Magdalena creo que no va a cambiar, pero ni una palabra de los comentarios que hacen, ninguna investigación. Claro, se equivocaron de país de alguna manera, están viviendo en otro país. Siguen amenazando en el pasado. Es decir, Borges decía que llueve siempre en el pasado. Bueno, los amenazadores amenazan siempre en el pasado. Esto no es para torearlos ni mucho menos. Yo no sé de qué manera hablarles, pero quiero decir... Claro, lo que pasa es que tienen un presente de impunidad. Es el tema, ¿no? Tienen un presente de impunidad, pero están amenazando en otro país. Es decir, ya hoy la Argentina del 97 habría que amenazar, digamos, a todos los periodistas, a todos a la vez, a todos el mismo día para lograr algún resultado. Como eso es imposible matemáticamente, gracias a Dios, no tiene mucho sentido seguir amenazando o colocando una bomba en un taller o llamar a Magdalena o hacer llamar a Magdalena, como hicieron en este caso, para que la amenaza fuese a otro medio también. Digo, hubo una pequeña sutileza. Porque siempre, fíjate que es un poco el mismo método en el fondo. A Antonio lo amenazan a través de la hermana. Exacto. Y a Magdalena, a vos te amenazan a través de otro medio. Claro, pero para que no queden dudas en noticias, porque además estos personajes tan canallescos y cobardes, y ojalá nos estén viendo para que se den cuenta que estamos acá más unidos que nunca. Lo hacen con la revista Noticias para que no queden dudas de que lo de la próxima es porque viene después de José Luis Cabezas, ¿no? Claro. O sea que ya entendimos el mensaje. Por algo somos periodistas con 40 años de profesión, ¿no? Realmente, por suerte uno se indigna tanto que eso yo creo que es la mejor forma de ir adelante. Y lo que vos decías, hay tanta gente para tomar el relevo que se terminó la historia de que se asusta uno y entonces queda un hueco. No, de ninguna manera. Ahora, lo que decía Antonio también, y lo que dice Héctor,
hay condena social. El país es otro y ya no aguanta esto. Pero no hay condena penal, es decir, no los localizan, no los detienen, no los procesan, entonces ellos siguen. No, pero lo fundamental es pasar, digamos, si es que se les puede dar un mensaje, si es que están mirando, como dice Magdalena, yo no sé si ven tu programa, digo, estos señores, pero supongamos que lo están viendo. El mensaje de base debería ser, pueden lastimar a María José, pueden asustarlo a Antonio, que temía más por los sobrinos y por la hermana que por él, estoy seguro, sin conocerlo tanto. Pueden hacerlo de José Luis Cabeza, pero no pueden detener la redacción de noticias por lo de José Luis Cabeza, y no pueden detener a... Es decir, ¿por qué nadie se le ocurre amenazar a un periodista del New York Times? Porque es imposible pensar que por una amenaza van a parar el New York Times. Bueno, si realmente estamos acercándonos al primer mundo, empecemos por acercarnos con el tema de las amenazas, de que no son productivas. Pueden amenazarnos, pero no pueden parar los puestos de trabajo, ni la investigación de los grupos que están trabajando. Más que un crimen es una torpeza. Exactamente. Como dijo Teleirán un día, exactamente. ¿no? Amenazar hoy en Argentina es una torpeza, es una estupidez, es una cobardía, etcétera, etcétera. Y no da resultado. Yo tengo la duda de si en realidad buscan amedrentar a los medios, porque no puedo creer en tanta estupidez humana, sino quizás que sea amedrentar a la sociedad, amedrentar a la gente en general. Inclusive, bueno, en el caso mío también hubo un mensajero, un intermediario que fue un ejecutivo, pero acá los impunes se han puesto nerviosos, creo, y se han identificado. El caso de la amenaza que yo recibo no es anónima. Hubo dos, bueno, me llama por teléfono... Bueno, aclaro, para que la gente la sabe, pero aclaro por si alguno no se distrajo. Ariel Carbars, que está acá de página 12, es, no digo el descubridor del Excalibur, porque no es, no, en absoluto, pero sí es el que de alguna manera aconsejó, si no me equivoco, al juez Galeano, que usar el Excalibur, ya es de terror el Excalibur, ¿no? Es el Exocet nuevo, para investigar todas las conexiones en torno de la AMIA, ¿no? Y usted escribió un artículo en página 12 hablando de lo que es el Excalibur. Usted se vino con la computadora hasta acá, este hombre. Ya es una especie de obsesión. Es que la traje porque está involucrada la computadora, es altamente involucrada. A mí me llama un ejecutivo de la empresa que representa el Excalibur en la Argentina. Me dice que lo acababan de llamar dos funcionarios de la policía bonaerense, después remarca altos funcionarios, y que estaban muy enojados y que me mandan un mensaje, que si sigo explicando en los medios cómo funciona el Excalibur aplicado al cruce de llamadas, y en particular el uso que le está dando la policía de la provincia de Buenos Aires al Excalibur, voy a tener serios problemas con ellos. ¿Usted cree que está dando un uso que no es correcto el Excalibur? No, yo creo que se está usando bien, se está usando muy bien. La prueba es que, bueno, todos los cruces de llamadas que se obtuvieron a partir del Excalibur, que es una poderosa herramienta, y yo la destaco. Y además mencionan, con esta amenaza, que acababan de ver una placa en Telefe, unos minutos antes de llamar, y justamente traje la placa porque los amenazadores la mencionaron como la causa de su advertencia. No sé si la cámara puede tomar la placa. Yo acá lo que hice es unir la información que arrojó el Excalibur el 15 de mayo sobre fechas y cantidad de llamadas desde la empresa Llavito, Sociedad Anónima, al celular privado del ministro Corach. Es una información que salió en todos los medios. Lo único que hice es vincular esa información con los temas coyunturales que habían sido publicados en página 12. En esas 17 llamadas, ahí están las fechas, están la cantidad y están los temas que en ese momento aparecían en los medios. Por ejemplo, el 21 de octubre, 2 llamadas de Llavito al celular de Corach, justo en la fecha en que salen a publicidad las declaraciones juradas de Cavallo. El 6 y 8 de octubre, otras 2 llamadas, cuando el Senado aprueba la ley de ministerios, que se supone que deja fuera al procurador Ángel Agüero Iturbe, al cual se los indicaba como socio de Yabrán en SkyCab. El 20 de noviembre, otra llamada, que coincide con la fecha en que el juez Bonadío embarga a Cavallo por $30.000. Del 9 al 27 de diciembre, otras 7 llamadas que coinciden con el tratamiento del tema de los aeropuertos, con la reunión de Yabrán con la plana mayor de la Embajada de Estados Unidos, cuando Cavallo es citado por la Comisión de Juicio Político del Parlamento, y el día 27 en particular,
que también hubo llamadas, se abren los sobres de la famosa licitación postergada de los DNI y Corach le recomienda a un psiquiatra a Cavallo. Después aparece el crimen de Cabezas y hay nuevos llamados. Llamados no de 30 segundos, sino por ejemplo el del 4 de abril a las 8:57 de la mañana de 3 minutos. Los amenazadores, estos dos funcionarios policiales, mencionan esta placa. Una aclaración, si lo puede decir, ¿funcionarios policiales federales o bonaerenses? Según dice este ejecutivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esta información, como es una información que salió en todos los medios, acá no hay nada nuevo, yo tengo mis dudas si efectivamente se trata de si este fue el disparador. Porque ese mismo día tenemos a la mañana una charla radial en el programa de Nelson Castro con el doctor Carlos Brown, secretario de Seguridad bonaerense, y donde además de hablar del Excalibur, yo le comento que hace un año yo elevé al Ministerio del Interior una propuesta de un software que captura en menos de 10 segundos la ubicación del teléfono desde el cual se produce una amenaza telefónica. En ese momento el doctor Carlos Brown, que no conocía ese sistema, me dice que estaría muy interesado en aplicar ese software en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Este es un elemento. Y otro elemento es que unos minutos antes de yo recibir esta amenaza indirecta con un emisario, lo llamo por teléfono al juez Galeano, que en ese momento estaba reunido con el doctor Carlos Brown, donde él le estaba ofreciendo la aplicación del Excalibur para la investigación del caso de la AMIA. Yo lo llamo al juez, no tengo posibilidad de hablar porque está en reunión, le explico a su secretaria privada cuál era mi intención. Yo, como titular de la Cátedra de Tecnología de Computadoras de la Universidad de Buenos Aires, tengo un grupo de investigación donde ya hemos colaborado en los recursos informáticos para otros casos y con otros jueces federales. Entonces yo le ofrecía la colaboración de la cátedra para la investigación del caso de la AMIA y en particular para el uso del Excalibur. Sobre todo porque yo creo que se podría salir de la vía muerta en que se encuentra en este momento la investigación del caso de la AMIA. Bueno, ya algo hemos tocado el tema, pero ahora, después de los auspicios, vamos a entrar de lleno en la pregunta central de la noche. ¿Qué piensa usted de Jabran? Bueno, yendo entonces más al foco del tema, el martes, es decir, antes de ayer, a las 10 de la mañana, ocurrió la entrevista. La entrevista. Por favor. Por favor. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Anda a la mierda! ¡Asesino! No, es el triunfo de la gente. La gente quiere que Argentina sea un país sin mafias. Muchas gracias. ¿Va a tocar bocina, doctor? Si hubiera estado en Buenos Aires, hubiera tocado bocina, sí. Pero el Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires es el gobernador. Y
gobernador no hay ningún tipo de problema. Inclusive con Romano hay problema. Bueno, pero son expresiones que hay que asumirlas como tal. No quiere saber más nada, que por otra parte no sale del ámbito capitalista. De bocinazos, escarapelazos, apagones, telefonazos. Que el presidente Menem no está en condiciones de hacer acusaciones, él tiene que rendir cuentas, tiene que dar explicaciones sobre las relaciones de su poder con las presuntas mafias y su actitud frente a quien, según sus propias palabras, es sospechoso en este caso de un crimen. Un presidente que está en esas situaciones no se puede dar el lujo de hacer acusaciones. Creo que además las acusaciones son totalmente injustas. Yo le preguntaría a la mesa, quien quiera recoger el guante, ¿cómo sentirse frente a esas imágenes que hemos visto? La imagen de la entrevista, Yabrán llegando, los bocinazos, la rotura de los vidrios. ¿Cómo sentirse? ¿Qué se siente? ¿Qué sienten ustedes? Sí, si quiere recojo el guante. En principio muy mal, pero para ver si este sentimiento que uno tiene es nada más que un sentimiento o tiene algo de racionalidad, analicemos un poquito quién es Yabrán. Primero veamos el argumento oficial. Si Yabrán es un empresario más o es otra cosa, Yabrán. Si despejamos esto, creo que podemos aproximarnos a la verdad. Yo creo que hay 3 elementos contundentes por los cuales Yabrán no es un empresario más. Yabrán es un hombre que está sospechado del crimen de José Luis Cabezas. No conozco otro empresario que pase por esta misma condición. Yabrán ha armado un aparato de seguridad como ningún otro empresario ha armado en la Argentina. Tercero, Yabrán oculta, miente acerca de la propiedad de las empresas. Por lo general los empresarios están orgullosos de sus empresas. Ya esto lo distingue a Yabrán del resto de los empresarios, con lo cual me parece que queda absolutamente despejado el argumento oficial que dice no hay ningún problema en recibir a Yabrán, en abrirle la puerta de la Casa de Gobierno, porque Yabrán es un empresario más. Convengamos, doctor, que ya no es un empresario más Yabrán. Después analicemos la trayectoria de Alfredo Yabrán. ¿Cómo llegó a ser lo que es hoy en la Argentina? Yabrán empezó con sus negocios en el gobierno militar. Siguió expandiendo sus negocios en el primer gobierno democrático, el gobierno del doctor Alfonsín. Y tercero, logró un crecimiento explosivo en el gobierno actual del presidente Menem. Y estuvo a punto de coronar el dominio de actividades que ningún empresario ha terminado en la Argentina. El anillo de control que usted dijo y nosotros decíamos el Estado adentro del Estado. ¿Qué manejaba Yabrán? La correspondencia, la impresión de valores, los depósitos fiscales de los aeropuertos, la carga y descarga de los aviones, un elemento crucial, la cédula de identidad, los pasaportes que los distribuye Yabrán a través de sus empresas y los imprime, y todavía puede quedarse con la cédula de identidad, con los documentos nacionales de identidad, con el control de los pasos de frontera y con la impresión de los padrones electorales. Todos estos negocios, porque hubo concupiscencia, hubo favorecimiento de los gobiernos para que se pudiera quedar en estas áreas estratégicas. Entonces, si hacemos una rápida radiografía de Yabrán, como la que yo hice recién, vemos que la persona que entró en la Casa de Gobierno, que no tendría que haber entrado, es esta persona que nosotros estamos diciendo, y no el empresario víctima de una campaña que dice el presidente Menem y el jefe de gabinete que parece que están reemplazando a Wenceslao Bunge en su función. Ya volvemos. Bueno, el diputado Alessandro dio su tesis sobre el tema Yabrán y el gobierno. No sé si alguien quiere contestar. Rollero. El tema Yabrán es un tema que hay que sacarle tanto el dramatismo. Nosotros tenemos una posición clara. La justicia tiene que actuar. O sea, a mí, cuando yo veía la nota esa, me sentía tan mal como Darío, por muchas razones. Pero entre ellos, mucho se ataca a la justicia. Tenemos que fortalecer la justicia, porque si no caemos en el riesgo de la justicia de la turba. Y un Estado de Derecho, una república y una institución, tiene que existir un Estado de justicia que podamos mejorarla entre todos. El hecho de que pueda existir malos jueces no quiere decir que la justicia sea mala. Entonces,
Y hay hechos en esta dirección. La investigación de IBM Banco Nación es un hecho que ahonda y ha logrado cosas insólitas en la justicia argentina. Digamos, hay ejemplos malos, pero también ejemplos positivos. Y yo creo que el tema Yabrán es un tema... Hay millones de argentinos que no somos ni cabalistas ni yabranistas. No tenemos nada que ver, pues no figuramos en ningún Excalibur, no figuramos absolutamente en ninguna parte. Entonces, esta misma justicia tendrá que determinar si el señor Yabrán es culpable de lo que se le imputa. Y si existiese algún funcionario de gobierno que tiene connivencia con él, me parece correcto que la justicia actúe como con el resto de los ciudadanos argentinos. Pero esto es el paso de la justicia. La sociedad ya lo condenó a Yabrán. Ya lo condenó. Que posiblemente con razón. Pero esto tiene que resolver la justicia, porque yo no entiendo, no comprendo cómo se puede resolver en un país si la justicia no funciona. ¿Quién nos protege? ¿Quién nos defiende? Entonces, pueden existir jueces malos, pero no la justicia. Eso tenemos que responsabilizarlo. Y lo último que quiero señalar, en una república es tan grave la corrupción en sí misma como las denuncias falsas de corrupción. Es tan peligrosa una cosa como la otra. Y creo que todo esto se combate de dos formas. Con las instituciones democráticas de una república que tiene que tener continuidad en el tiempo y con la libertad de los medios de prensa. Estas son las cuestiones estructurales de la defensa de una sociedad que tiene. Y esto es lo que nosotros apostamos. Existen situaciones, existen conflictos, hay cosas que no se han resuelto, hay crímenes. Acá se mencionaron muchos, faltan muchos más. O sea, porque en mi provincia el gobierno radical no haya podido esclarecer el caso de Mathers, esto no me significa a mí de que yo puedo imputar alegre y gratuitamente a todo el mundo. Porque también tenemos una policía que viene del proceso militar, en la cual todavía está inficcionada muchos sectores de la policía, distintas policías, y se confunde la mala policía, que está acostumbrada a un método, con policía que tenemos que mejorarla, condicionarla para que nos proteja y nos defienda y nos dé la seguridad que la gente reclama. Creo que todo en este contexto forma parte de un debate. El tema Yabrán es un problema, no es el único. Tampoco podemos hacer una cuestión permanente y sistemática de esto. Por eso yo confío en la justicia. Y ha sido el propio gobierno el que está investigando y ha llevado adelante con los partidos democráticos de la Argentina, determinar que el juez Macchi, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, los partidos democráticos de la Argentina han impulsado y ya tenemos detenidos los autores materiales. Si Yabrán es responsable intelectual, la justicia tendrá que actuar en consecuencia. Ahora, una pregunta, ¿no? Yo no sé si no hay... A lo mejor usted no ve una contradicción en lo que dijo, porque si la sociedad lo ha condenado, ¿no es cierto? Como usted dice, y está sospechado ante la justicia, al recibirlo Jorge Rodríguez, que creo que está entrando por ahí, asumió un costo político enorme. Es decir, usted recibe a este hombre en la Casa Rosada ante una sociedad que lo ha condenado y con un proceso judicial que por ahí termina la condena. El costo político que asume Rodríguez al recibirlo es enorme. ¿No le parece a usted que es un costo político muy grande? Es posible que se asuma un costo político, es posible. Pero yo creo que hoy, en esta sociedad, tenemos que tener la valentía de enfrentar las distintas situaciones. Y esto significa que si este señor tiene responsabilidades, será la justicia. Y si hay gente del gobierno en connivencia, o de otras fuerzas políticas, o de otras fuerzas sociales, porque yo tengo una curiosidad, por ejemplo. Cavallo se reunió muchas veces con Yabrán, lo reconocieron públicamente. ¿De qué hablaron? Permitís, me parece, el hecho de que lo reciba el jefe de gabinete, que es el responsable de la administración pública ante el Parlamento, el que informa periódicamente sobre la marcha del gobierno, politiza el caso. ¿Qué duda hay de que lo lleva al extremo de la politización? Porque creo que es correcto que no se reciba a cualquier empresario en las mismas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Esto estuvo precedido de una mentira pública del ministro de Justicia, nada menos, Hassan, que dijo no haber tenido ningún contacto ni conocerlo al señor Yabrán, y luego se probó, sin ningún tipo de duda, de que existieron frecuentes contactos que no son inofensivos, en el sentido que no son inocentes. ¿Por qué? Porque esos contactos se producían cuando había investigaciones en marcha. ¿Qué investigaciones? No solamente el crimen de José Luis Cabezas, si quieren dejémoslo de lado, sino también que el grupo estaba siendo investigado por presuntas actividades ilícitas o mafiosas. Tanto es así que hay conformado una comisión bicameral, que ustedes también ayudaron a conformarla, entre otras cosas, direccionada a hacer el seguimiento de los negocios en los cuales opera este grupo.
por lo tanto no es una cualquier cosa. Además está aprobado también los contactos del ministro del Interior. Yo quiero ir a los hechos. Los hechos son, no hay ninguna duda de que el gobierno le ha dado un trato privilegiado a este grupo empresario y al empresario Yabrán en particular. No hay ninguna duda acerca de las conexiones, están probadas. No hay ninguna duda tampoco que las explicaciones de los máximos niveles del gobierno fueron totalmente insatisfactorias. ¿Cómo puedo yo decir que no está politizado el tema si el propio ministro Hassan dice que es un operativo de inteligencia? Un operativo de inteligencia supone que un miembro del Gabinete Nacional, los servicios de inteligencia los controla el gobierno nacional. ¿Quién si no? Entonces está súper politizado. Y si a esto le agregamos funcionarios del gobierno de la provincia del más alto nivel, de la provincia de Buenos Aires, Romá, por ejemplo, que dice que él participaría de la medida de protesta si tuviera la ocasión. Brown, que delante mío dijo, yo no lo hubiese recibido y el gobernador mucho menos, están politizando el caso aún dentro de la puja interna del gobierno. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, Rollero. Lo peor que podemos hacer acá es tomar partido por Yabrán o por Cavallo, o por Menem o por Duhalde. Lo que acá tenemos que hacer es darle a esta crisis, que es grave, que es seria, un canal institucional. Y tenemos la ocasión, nosotros hemos hecho una presentación de la moción de censura. Vos que sos diputado, ustedes que son diputados, pueden acompañar una moción de censura que no significa otra cosa que habilitar el debate en el cauce institucional para que nadie tenga miedo del famoso golpismo que denuncia el presidente, que es un fantasma que solo existe en su imaginación. Ya volvemos. Bueno, seguimos en el debate entonces. ¿Qué pensamos de Yabrán? Yo quería comentar algo que dijo el diputado Storni recién. Él dice que cuando Rodríguez recibe a Yabrán, politiza el caso. No sé qué caso, el caso Yabrán, el caso Cabeza, porque ahora están confundidos. Pero en realidad, yo creo que Rodríguez recibe a Yabrán, el caso era político. El caso tiene resonancia pública, esto es de público notorio. Sí, dije, lo lleva al máximo nivel de politización. Dice que es una escalada de politización. El caso politizado, en realidad, un homicidio no debe estar sentenciado, que cuestione sus decisiones, debe tener una amplia cobertura informativa, una participación, sobre todo de los legisladores, que son los representantes del pueblo, controlando y vigilando, pero no hay que hacerlo un tema político, porque con eso corremos el riesgo de que estemos forzando la decisión del juez para que la decisión del juez sea política. Para un lado o para el otro, lo que siempre es malo. Pero de todas maneras, no podemos ocultar que el caso estaba tremendamente politizado, se ha convertido, todavía lo es, por supuesto, y creo que lo va a seguir siendo por un tiempo, un problema de debate nacional. Y es lógico entonces que el responsable de la administración del país reciba a uno de los actores de este problema, de los actores no creo que voluntario, puede ser también de la víctima, un sujeto pasivo de esta cuestión, si lo queremos llamar así, como ha recibido a otros de los actores, porque el presidente, no solamente Rodríguez, el ministro del Interior, recibió a representantes de los gremios de prensa desde el 25 de enero a la fecha, creo que varias veces, ustedes sabrán mejor que yo, que no he seguido tanto esto en detalle, pero varias veces ha recibido a políticos que han ido a hablar sobre el tema. ¿Cómo no va a recibir a quien está en la primera plana de los diarios con vinculación en este tema? Vinculación que si es de alguna responsabilidad en el caso, lo tendrá que decir el juez. Porque, y acá quiero hacer una aclaración, que es muy importante, en realidad, en este momento, en el caso Cabezas, hasta este momento que estamos hablando, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos, pero hasta este momento, los únicos sospechados, estrictamente hablando, son las personas que tienen dictados el procesamiento, Preyeso y otros, y nadie más. En el proceso penal, el sospechado, subrayado, que tiene sospecha tan fuerte que el juez le dicta el procesamiento, ese es el que tiene el auto de procesamiento y que además en el caso está con prisión preventiva. Pero Barra, todo lo demás son pistas que se investigan. Permítame. Pero no podemos decir... Y aún así, los sospechados con auto de procesamiento, yo quiero terminar y enseguida le digo, aún así no son culpables. Acá varios dijeron, están descubiertos los autores materiales. No, se equivocan. No están descubiertos los autores materiales. Hasta que el tribunal de juicio dicte la sentencia de condena, quienes están ahora procesados son nada más que procesados, sospechados de haber cometido un delito y que gozan todavía del principio de inocencia, que quiere decir que es el fiscal el que debe probar
que han sido culpables. Todavía no está probado. Sí, verdad, pero y ellos ni siquiera esto, tienen que probar que fueron inocentes. El propio jefe de gabinete y Wenceslao Unge no dijeron que hablaron de esto en la reunión. Dijeron, no hablamos de temas judiciales. No, es que no hablaron de temas judiciales, porque yo he hecho un comentario de aclaración judicial. Pero está diciendo, pero en realidad es un problema político y esta gente ha ido a representar un problema político. ¿Cómo no lo van a recibir a la persona que está, no es sospechado, pero está... En un caso que tiene resonancia política, que se le ha dado resonancia política. El empresario, o este señor Jabrán, fue a plantear la difícil situación por la que atravesaban sus empresas. De esto es lo que según hablaron, él dice que tiene esa situación como consecuencia de este problema. Esto es absolutamente lamentable, porque si todos los empresarios que tienen problemas con sus empresas van a ser recibidos en la Casa de Gobierno... Mire, yo le aseguro que muchos empresarios que tienen problemas con sus empresas son recibidos en la Casa de Gobierno y en los ministerios. Yo le puedo decir que he recibido en el ministerio, cuando fui ministro, a muchos empresarios que venían a plantearme problemas con sus empresas, vinculados en general por mi cartera, con cuestiones de tipo judicial, concretas o en general, problemas de leyes que consideraban lesivas a sus intereses, que debían reformarse de tal o cual manera, etc. Y por supuesto que eran atendidos. ¿Cómo no van a ser atendidos? ¿Cómo no van a ser atendidos personas tan importantes en el proceso económico del país? Dos observaciones a su intervención. Me refiero a esos otros empresarios, no estoy hablando concretamente La primera observación es que este no fue el comunicado oficial del gobierno, la explicación que usted ha dado. Sí. No lo fue, no lo fue. No lo fue, no lo dijo que era porque el tema había estado tan politizado que era imprescindible que el jefe de gabinete lo recibiera. No fue eso. La segunda y muy importante, el ministro de Justicia, Hassan, apenas se puso al descubierto su mentira, dijo que las comunicaciones no eran vinculadas al caso Cabeza. Nadie había hablado del tema ese. Fue él el que lo vinculó al caso Cabeza. La tercera observación que quiero decirle, que es también muy importante, aunque no estuviera aquí el caso Cabezas, que yo no intenté meterlo en mi intervención... es que no debemos meterlo, me parece. Que yo no intenté meterlo en mi intervención, le digo, igualmente ya era un grupo empresario que estaba siendo investigado por presuntas actividades ilícitas. Y esto es público. ¿A qué fecha? A la fecha de octubre del año pasado. Desde 1992. Yo creo que ya teníamos el debate... La comisión ha empezado a funcionar. Sí, se formó, pero se formó como consecuencia del debate que se produjo. Pero aún así, esta persona, supóngase que investigada por presuntas actividades ilícitas, yo creo que tiene derecho a ser oído en cualquier instancia, en la instancia que corresponda. O usted como diputado no lo va a recibir. Si quiere hablarle y explicarle su situación, yo creo que usted tiene la obligación de recibirlo. Yo lo recibiría en audiencia pública, como lo hemos hecho. Bueno, nosotros... Esta reunión ha sido una reunión pública. Yo voy a ser más directo. Yo creo que hizo muy bien el gobierno en recibirlo. Que hizo muy bien el ministro en recibirlo. Yo he tenido mis primeras participaciones activas en la vida política, luchando contra gobiernos que no nos atendían durante el cordón. Soy médico. No me gustan las discriminaciones de ningún tipo y como médico lo que he aprendido dentro del marco de esta vida ciudadana es que debe regir el principio de inocencia. Como político me siento orgulloso de tener un gobierno que pueda atender a todos. Y Menem es el que ha impulsado siempre este tipo de gobiernos a puertas abiertas. ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Que se lo atienda en el ocultismo, en la oscuridad, saltando cercos? No, perdona, yo no te interrumpí. Voy a ser breve. No lo hicimos. Se lo hizo a la luz del día, con 200 o 300 personas, con 40, 50 autos o más, no importa el número, tocando bocina. Todo el mundo supo que se lo atendió, porque no había nada, absolutamente nada que ocultar. Si me preguntan, ¿es un empresario distinto? Sí, es un empresario distinto, ¿cómo que no? Nadie puede ignorar. Pero no está procesado, tenemos, como lo explica recién Valle. Aquí la cuestión es que hay que ser muy respetuosos, sobre todo con los cargos que estamos ocupando, de nuestra Constitución, de nuestras leyes. Y es un gobierno, vuelvo a repetir, que ha atendido a todos, a gente de la cultura, a gente humilde. Cuando Menem atiende hasta al ciudadano más humilde, yo me pongo orgulloso. Yo me pongo orgulloso. Y si el gobierno actúa de la misma forma, atendiendo, escuchando los problemas,
Está muy bien, lo que no quiere decir que después, si Yabrán es culpable, la justicia lo demuestra, que esta es nuestra actitud que debemos tener, ayudar a la justicia. Y si algún funcionario también tiene que ver con esto, de Yabrán, que vaya a pagar con sus osamentas como lo dicta la ley, pero me parece totalmente justo, porque hay que tener para los dos lados justicia, para recibir y para castigar. Y eso es lo correcto, esto es lo importante de la vida que estamos y de los momentos que estamos viviendo y que entre todos hicimos el esfuerzo para mantener este... Diputado Santander, para volver a la pregunta que hacíamos con Rollero, la gente, o el costo social, o el repudio social, digamos, a Yabrán, ¿usted cree que es únicamente por el crimen de Cabezas? Es decir, que si por ahí demuestra mañana que era inocente el crimen de Cabezas, ¿se levanta esa condena? No sé, doctor, ¿O es por él, o por las cosas que hizo? Yo no sé si es únicamente. Yo creo que sí, que el tema fundamental fue el caso de crimen de Cabezas, ¿no? Porque, yo digo lo que le produce a uno mismo. Como ser humano, toda muerte nos duele. Uno cuando es médico no se queda nunca conforme con que se murió ese paciente, no, siempre es como si se estaría reprochando constantemente, algo me faltó hacer, no sé. Siempre uno queda con esa sensación, nunca con la sensación del conformismo. Y si a esto le sumamos el hecho de ser político, nos causa horror. La muerte en estas situaciones nos causa horror. Y me causa mucho más horror que los sospechados pertenezcan a una institución. Eso me causa también mucha preocupación. Además, una aclaración, Grondona. Una cosa es que la gente repudia a Yabrán, supongo que será así, o no, yo no lo puedo medir, pero otra cosa es que el gobierno tenga realmente la obligación de recibir a alguien y escuchar sus razones, sea repudiado o no repudiado. Porque si no, entonces estaríamos ante una situación de total sometimiento a una voluntad mayoritaria sobre la minoría, aunque sea de una sola persona. El gobierno tiene que gobernar para todos, tiene que escuchar a todos. 33 millones menos uno, pero a ese uno hay que escucharlo, aunque los 33 millones estén en repudio con él, lo reprueben y lo rechacen. El gobierno lo tiene que escuchar a ese uno solo. Eso es lo que es la democracia. Eso es democracia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, el reclamo, porque fue a hacer un reclamo, Yabrán. Fue a decir, supongo que ha ido a explicar su situación, a quejarse. Yo estoy perdiendo negocios. ¿Por qué no vemos la legitimidad, si es legítimo o no es legítimo el reclamo que hace Yabrán? ¿Pues sabe cuáles son los negocios de Yabrán? Que el gobierno parece, mire, por ejemplo, acá yo tengo uno. Dirección Nacional de Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la municipalidad. Un contrato del año 1993 con la empresa Ocasa. Gestión de Saúl Bauer. Por 4 años, renovable automáticamente por otros 4 años. Le leo un solo ítem para ver el tipo de negocios y el tipo de empresarios que escucha el gobierno. Dice, por el reparto de patentes automotores de la Dirección de Rentas, por un mínimo de 3.120.000. Se lo termino en un minuto, Barra. ¿Sabe cuántas envían efectivamente? 1.600.000, nos dijo el jefe de gobierno de la ciudad ayer. Y el gobierno se ve obligado a pagarle 3 millones. No le puedo contestar sobre eso por dos razones. Déjame terminar, yo lo dejé terminar. Todos los negocios de Yabrán son de esta índole, hechos a medida, sin competencia, por el favor de funcionarios del gobierno. Entonces el gobierno sabía con quién estaba hablando. No puede ignorar a un empresario. No, le digo lo siguiente. Yo no le puedo contestar eso por dos razones. Primero, no conozco el caso. Bueno, y segundo, en cierto sentido, aunque me importa como ciudadano, pero a los efectos que estamos hablando acá, yo creo que no tiene importancia, porque acá empezamos a juzgar la actitud del gobierno de recibir a Yabrán, no de los negocios buenos, malos, correctos o incorrectos que Yabrán Pero tenga. ahí me parece... Si el negocio es incorrecto, desde el punto de vista legal, bueno, tendrá que ser denunciado civilmente para la nulidad. Si hay un delito, tiene que ser denunciado penalmente, pero que una persona quiera explicar su problema, plantear su problema, ser escuchado, ¿cómo no lo va a hacer? Estamos convertiendo. Estas cosas antes, pero lo tendrá, y se supongo que lo sabrá, quizás lo sepa. Le pedimos una entrevista antes para mostrarle y no nos lo concedió. ¿Me permitís? Lo importante es que no puede ser que estemos haciendo un caso político de una audiencia a una persona que tiene estas características
singulares que está en este debate público, audiencia hecha a la luz del día, con toda publicidad, sin ningún ocultamiento, donde las dos partes explican lo que han hablado. Es decir, que realmente es serio que discutamos. Vamos a discutir cosas serias entonces. Podemos discutir lo que hace Jabrán, así que bueno, discutámoslo. Yo no lo puedo discutir porque no lo sé, pero se puede discutir. No, a mí me parece... Pero no discutamos que Rodríguez lo recibió a Jabrán, porque eso no es serio, en serio. Vamos a discutir cosas serias. ¿Cómo no? Yo quiero contar lo que sentí hoy de la mañana cuando vi este aviso, que es el aviso del programa. ¿Qué piensa usted de Jabrán? La primera reacción que tuve fue, otra vez Jabrán, otra vez Jabrán. ¿Le queda alguna duda a la gente que Jabrán es un empresario severamente cuestionado en su transparencia? ¿Y le queda alguna duda a la gente que el gobierno intenta taparlo o protegerlo en esta instancia? Sentí que era ociosa de alguna manera la discusión, sentí que está muy claro ante la opinión pública. Pero taparlo porque lo recibe. ¿De qué? Porque lo recibe. Lo recibe a la luz del día. ¿Me permitís? Por favor, yo termino y después con mucho gusto. No lo puedo entender. Que no es solamente, yo no me quiero detener, si ustedes me permiten, en el elemento de la audiencia del martes, porque hay que ir un poquito más a fondo. Lo primero que sentí es que efectivamente el riesgo del tema Jabrán puede llevarnos a que la gente se canse, a que la gente diga, bueno, hace 4, 5, 6 meses que estamos discutiendo en torno al tema Jabrán y la persona que nos está escuchando gana 200 pesos de jubilación, no tiene trabajo, si tiene trabajo tiene miedo de perderlo, tiene una situación económica muy crítica, muy difícil. ¿Qué tiene que ver esto con las alternativas o con las propuestas, de alguna manera, ¿no? Porque la respuesta siempre es, bueno, se agita tanto este tema, segundo ítem, eslogan opositor, porque no hay alternativas, porque no hay propuestas, porque no hay solución para los problemas de fondo. Yo me tomé el trabajo de enumerar una serie de medidas muy importantes que yo creo que son esenciales para que este país cambie. Selección de jueces transparente, financiamiento claro de la política, eliminación de las listas sábanas, eliminación del secreto de todo acto administrativo, balances públicos de toda oficina pública, así como una empresa privada publica sus balances en bolsa, todo ministerio, secretaría debería publicar oficialmente para que el público lo controle en qué emplea la plata de la gente. Emisión de un bono para la revolución educativa, 2.000 millones de pesos, así como hay que reunir un fondo cuando la Argentina corre el riesgo de perder la estabilidad por el efecto tequila, también hay que reunir un fondo para la revolución educativa, derogación del impuesto a la corrupción, reforma financiera, los temas realmente de la agenda de fondo del país. ¿Qué tiene que ver esto con Jabrán, con el caso Jabrán? Yo creo que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el caso Jabrán ha pasado a ser más importante que Jabrán. El caso Jabrán se ha transformado para todos nosotros en un líder. Es un caso que ha traspasado una frontera enormemente importante en la Argentina, según mi humilde entender. Es la frontera del primer muerto. Es la frontera que nos hace severamente correr el riesgo a todos los argentinos, ya no de tener que, de alguna manera, convivir con un país del roban pero hacen. El severo riesgo es tener que convivir con un país del matan pero hacen. La corrupción ha pasado a tener un costado de violencia. Pero lo vimos en el caso Pochat. ¿Quién mata? ¿Quién mata? No se hace así. Pero hace no, porque estamos hablando de una cosa muy importante. Efectivamente que es muy importante. Eso es lo que se está preguntando la gente. ¿Quién mató a José Luis Cabezas y quién fue el autor intelectual de esa muerte porque estás indicando que parece que de alguna manera la muerte provenga de algún sector del gobierno. Y eso es muy grave. Yo no estoy diciendo que la muerte provenga de algún sector del gobierno. Yo creo que la proximidad de la campaña le da derecho a muchas cosas, menos a esto. Yo estoy diciendo que hay un sector del gobierno que en este momento está teniendo una actitud muy clara, muy, diría yo, pública, ustedes lo han señalado, es muy importante en ese sentido esa sinceridad que manifiestan cuando dicen, bueno, me parece muy bien que se reciba a Jabrán, está dando una señal muy clara, como dio la señal el presidente de la Nación cuando se debate el tema Jabrán en el Congreso, dijo, es un empresario honesto que paga sus impuestos. Entonces, está hoy dando es una otra señal, cosa, hoy. Es una vos que señal sos abogado, de convalidación. Vos sos abogado, vos podés decir que es otra cosa hoy, Jabrán. Jabrán hoy es un empresario severamente sospechado ante la sociedad.
Si no tenés idea... Vos que sos abogado, ¿podés afirmar que él cometió un delito? No me preguntes desde lo abogado, preguntámelo desde el sentido común de la sociedad. ¿Me permite un segundo? El tema de la sospecha, Sabrán, es un poco... plantea vos, la justicia la turba. Es un poco... No es la justicia de la plaza pública. No es la justicia pública. Permíteme ser pública. Vamos, es la justicia del sentido común. Están diciendo. No es el caso, ¿sabés? No es el caso... Es el por algo será. Por algo será. No es el por algo será. Es el caso Cabezas que se convierte en una gota que rebalsa el vaso de otra serie muy importante de temas. No es que el caso Cabezas sea un elemento aislado de todo esto. Parecés vos el abogado de Sabrán. Parecés vos el abogado de Sabrán. Quiero discutir sobre eso, Barra. Yo quiero que hablemos del gobierno. ¿Me permitís, Barra, un segundo? Del gobierno. ¿Por qué decís que lo mataron? Estamos hablando del gobierno. Estamos hablando del gobierno. El caso Sabrán trasciende largamente este elemento que hace de alguna manera darle miedo a la gente, que es la muerte de José Luis Cabezas. Yo no estoy diciendo... la Argentina del Apocalipsis. No es una Argentina del Apocalipsis, es una Argentina... Cuando vos planteás la Argentina de la no gobernabilidad... Que rebalsa el vaso. ¿Qué significa la Argentina de la no gobernabilidad? La Argentina del Apocalipsis. Me permite un segundo. ¿Sabés cuál es la sensación? ¿Sabés la sensación? Sabrán es una persona sospechada porque vende caro al Estado, porque tiene depósitos fiscales que no se sabe si entra computadoras o entra droga por esos depósitos fiscales, y ustedes alegremente... ¿Cuál es el tema de Sabrán? Se habla de culpables que van a la cárcel. ¿Quién está investigando? ¿Ha sido el propio gobierno? Pero ¿sabés lo que transmitís? Escuchame, Beli, ¿sabés lo que transmitís vos? El propio gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Sabés que sos parte del gobierno? Vos que sos parte del gobierno. Lo que vos transmitís y quieres transmitir con esta situación de caos es un gran... No es una situación de caos. Es un gran resentimiento que vos tienes. No sos creíble. Vos estuviste dentro de este gobierno. Vos gozaste de todos los privilegios que criticás. Y me fui por ideales. En cambio, vos estás por complicidad y por indefendible. A todo lo contrario. Estás defendiendo lo indefendible. Una generación a la cual yo me puse contento cuando vos estás defendiendo a Sabrán. ¿Sabés lo que estás defendiendo a Sabrán? Para hacer política. Estás defendiendo a Sabrán. Vos sos muy falso. Para hacer política, lo primero que hay que tener es muy importante la virtud de ser honesto. Pero no basta. También hay que tener capacidad. También hay que tener capacidad para permanecer en ciertos lugares de la política y no corrompirse. Tenés un concepto vos lo que tenés de lealtad mafiosa. No, vos todo lo contrario. Vos sos un desleal. No sos ni leal. Vos sos el escriba. Sos un soberbio. Has defraudado. Te creía hay serio. Muchas generaciones. Sos el principal corrupto. Me permite, yo quiero volver al tema. Quiero volver a si ustedes me permiten. Estás debatiendo un tema que no venimos a debatir. ¿Sabés cuál estamos debatiendo? Vos instalaste siempre la ofensa. Lo venías a hacer siempre. Estamos debatiendo el tema de si Sabrán o no tiene algún tipo de vinculación con Cabezas. Y vos estás defendiendo me dejás volver. Rodríguez hizo tratemos de volver al tema. Vamos a ver. Ustedes dos por vez. Bueno, yo lo que pido es un poco usar la dos por vez pueden, pero más de dos por vez no. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, Bueno, el tiempo se va achicando. Les quiero decir a todos los de la mesa que este es el último bloque de este debate, porque después está Jorge Rodríguez explicando, puede dar su explicación, cómo que lo recibió ahora. Y después está Cavallo para referirse al debate Cavallo-Correr que se está gestionando, de manera que en 30 segundos, el último bloque corto que les queda a ustedes. Sí, 30 segundos, ya venimos. Claro, es que parece como que se frivolizara la audiencia misma, y yo creo que yo sí quiero volver al tema de la audiencia. ¿En qué contexto se da la audiencia? Por lo que dice Barra, es un hecho absolutamente normal. De acuerdo al comunicado oficial y al del señor Sabrán a través de su vocero, fueron a hablar del perjuicio que le causa a sus negocios. Entonces pudo haber sido recibido por el secretario de Comercio, el de Industria, el ministro de Economía. Pero fue recibido por el jefe de gabinete y en la Casa Rosada, ni siquiera en las oficinas del jefe de gabinete. Pero una pregunta, institucionalmente, digamos, si hubiera una discusión con una proposición de voto de censura de la oposición y, por ejemplo, el bloque lualdista votara a favor y el Senado ratificara esto, Rodríguez tendría que renunciar. No, ¿es así? Hay dos instancias. Primero es la habilitación del voto de censura, que es la mitad más uno de una de las cámaras, y para la remoción, que puede ser la consecuencia de ese debate, se requiere la mitad más uno, pero de ambas cámaras. cámaras. Por esa razón... Pero si ocurriera, tendría que renunciar
Rodríguez como jefe de gabinete o el gabinete? No, Rodríguez. Porque el nuestro es un sistema que no es un sistema no parlamentario. No es un primer ministro que renuncia a su gabinete. Exactamente. Pero Rodríguez tendría que... Pero yo me quiero referir muy rápidamente a decir, recordemos la mentira de Hassam, recordemos que imputó un servicio de inteligencia, recordemos que Duhalde, cuando murió José Luis Cabeza, dijo me tiraron un cadáver en la provincia de Buenos Aires. Recordemos las declaraciones de funcionarios cercanos a Duhalde el mismo día de la audiencia. Recordemos en general la posición del gobierno para decir no es un hecho normal que exista esta audiencia. Y nosotros no queremos hacer escándalo de esto. Lo que queremos es darle un cauce institucional. Porque el presidente de la Nación haya dicho... la moción de censura. Exactamente, que está planteada en la Constitución que hemos votado. Entonces me parece que es un cauce institucional que ayuda a darle credibilidad. Ahora le preguntaría yo a Santander y a Rollero, ¿ustedes discutirían en el piso la moción de censura? Yo me he puesto a discutir todo. O sea, pero nosotros discutimos todo en la Asamblea. pero no hubo ningún debate. Discutimos en la Cámara misma. Hemos discutido el tema del desempleo, estamos discutiendo la política social. Justicialismo no tiene absolutamente nada que ocultar. Pero votaron en contra en el Senado a la moción de censura. Nosotros debatirlo, o sea, nosotros no bueno, entonces te tomo la palabra, el miércoles va a ser propuesta nuevamente la moción de censura. Debatirlo, lo discutiremos por nuestro bloque, pero ¿qué decir poder debatirlo? Perfecto, pero entonces no están dispuestos a discutirlo. Hay que habilitar el tema, después vos votás en contra de la remoción si querés. No, pero no cerremos la puerta del debate. Vos explicaste muy bien que hay dos etapas, el voto de censura y la eventual remoción posterior. Y el voto de censura tiene que tener un voto de mayoría y de minoría. Y si la mayoría vota en contra, es la mayoría que votó la gente. No, vos técnicamente sabés muy bien cómo es el tema. El tema se llama interpelación con voto de censura. ¿Sí? Lo que hay que habilitar es la interpelación, que significa debate. No. Al final de eso, si vos querés aplaudirlo a Rodríguez, aplaudilo. No. Nosotros seguro vamos a pedir la remoción, porque nos parece escandaloso lo que ha ocurrido. Pero no sean tan hipócritas de decir que quieren el debate cuando lo bloquean por la vía parlamentaria. Porque si votan en contra no hay debate. No se puede decir una cosa no se puede decir una cosa y después hacer la otra. Freddy, cuando usted propuso la discusión del desempleo, lo dijimos. Bueno, nosotros nunca evadimos ningún debate, ni nos fuimos a esconder nunca tras la cortina para no ni nada por el estilo. Pero el debate se puede dar. Podemos votar a favor o en contra. Tienen que votar, habilitar el tema y la interpelación. Vos sabés que en el mismo momento que se discute la habilitación se está el tema. Pero yo quiero volver, porque Barra ensayó un intento de justificación de por qué se lo recibía Jabran y dijo, no hay problema, no está ni siquiera sospechado porque la justicia, pero veamos, claro que sí, pero veamos qué justicia tenemos, Barra, porque con la justicia menemista, evidentemente... Al juez este lo designó el gobierno radical. Perdón, todas, porque hay acusaciones y denuncias desde el año 1992, por eso no es una... arma y un argumento, perdón, Barra. Perdón, sí, señor. No hay un argumento, sí hay. No es un argumento de campaña electoral. Nosotros exigimos la investigación y lo llevamos a justicia desde 1992 con la constitución de la empresa Ercadasa, de las cargas fiscales. Lo que pasa es que si hay una justicia que mira a donde quiere mirar, perdón, voy a terminar, Barra, voy a terminar. Si se le dice desde la Casa de Gobierno qué cosas tiene que mirar, qué causas apurar y qué causas dejar dormida, nunca se va a llegar. Y ahora el gobierno tiene una posibilidad de reivindicarse ante esto. Renunció porque no se podía sostener más el ministro de Justicia. Y en una situación delicada del gobierno, entre una disyuntiva de salir con un gesto de apertura, con un gesto de busquemos una persona independiente para que maneje el Ministerio de Justicia, no. Buscan a alguien del riñón, del círculo más que íntimo del presidente Menem. Quizás pase una cosa, quizás no haya hombres independientes que quieran integrar el gobierno del presidente Menem. ¿Sabe lo que pasa? Que el FREPASO, la oposición, el partido de la oposición, acompañado con muchos, pocos, algunos medios de comunicación, quieren instalar en todo esto el manejo de la agenda y el manejo de quién puede o quién no puede ingresar a la Casa de Gobierno, quién puede o no puede ser ministro. Este gobierno tiene el poder, que es el poder válido en democracia, el de los votos. Desde el 40% en 1989, en la última elección, más del 50% de los votos. Eso es lo que le da a este gobierno. Al presidente, no, totalmente. Si me dejas terminar, no voy a ser tan irresponsable como lo que vos pretendés hacer. Entonces, este gobierno, dentro del marco que dicta las leyes,
y como he repetido al iniciar esto, que en mis humildes conocimientos me basta con respetar en este tema el principio de inocencia y tiene que recibir a todos, a los que tienen o no tienen problemas. Porque esto, vuelvo a repetir, es básico para no discriminar. Con esto no se compromete en absoluto, lo hizo a la luz del día, con presencia de la prensa, con presencia de ciudadanos. No sé qué es lo que está de malo. Para Mario, cuando el Congreso recibió a Yabran públicamente, ¿cuál es la diferencia? Lo hizo en la comisión que seguía la investigación del organismo de seguridad para que declarara por la relación que tenía con empresas de seguridad. Es absolutamente distinto. Pero el Congreso lo recibió en el marco de la sospecha. El Congreso lo recibió. Estuvo en el Congreso. No hace 5 años, hace meses. Estás también citado para la comisión que investiga antimafia y vos no me vas a decir que va a ser lo mismo. Como está también citado Hassan. Para que venga y explique cuáles son las razones de las comunicaciones. Pero es sustancialmente distinto. De plantear las Además, cosas en su llegan a este proceso, la verdad, llegan como culminación de un tremendo de escándalo y desgaste, porque no fue la iniciativa del gobierno recibirlo de arranque. Fue después de la mentira de Hassan, fue después de la revelación de los contactos, fue cuando se puso en evidencia. No, esos son hechos. Suposiciones. Son hechos. Estamos dentro de todo este marco. Acá vamos a la realidad. Dijo Vélez hace un ratito. Se nos acaba... 3 palabras sobre la gobernabilidad. Los diarios del día, pero claro que están en un lugar mucho más chiquito que las noticias sobre el caso de Yabran. La Argentina es el 4º país en los últimos 5 años de medición de crecimiento de producción industrial. Está en los 4 primeros puestos, número 4. El 4º país. Nunca lo tuvimos en mi generación, por lo menos. En el mes de mayo aumentó de forma explosiva la venta de los supermercados, la venta de los productos al consumidor. Usted sabe muy bien que el supermercado hoy en día es la principal boca de expendio del consumo diario de toda la gente. En el mes de mayo hubo una explosión en la productividad industrial. Pero eso es para programas. No, esa es la situación del país. Esa es la situación del país. El país no es el caso de Yabran. El país no es el país. Señor jefe de gabinete, ¿por qué lo recibió a Yabran así, en la Casa Rosada, como un lugar augusto? Bueno, quisiera hacer, Mariano, 2 breves aclaraciones, porque acá se dijo que se evita el debate. En el día de ayer, con mi presencia, debatimos en el Senado durante 3 horas este tema. Todos los senadores de la oposición y del oficialismo tuvieron la oportunidad de expresarse y yo también emití mi juicio al respecto. Y también se habló del lugar de la audiencia, y en este sentido tengo que expresar que el lugar habitual de las audiencias es donde yo recibí al señor Yabran. Yo creo que el centro de toda esta discusión está en su pregunta, y esto se vincula a lo que usted comentaba al comienzo del programa, la divisoria de aguas. Ahora, la divisoria de aguas no es el señor Yabran. La divisoria de aguas es el contrato social que tenemos los argentinos. Es la Constitución, las leyes, el respeto a la justicia, el derecho que tienen las personas a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Esa es la divisoria de aguas. Entonces, de ninguna manera aceptar, como bien se expresó en los paneles anteriores, el tema del linchamiento. Cuando yo recibí la nota del señor Yabran, yo me encontré ante 2 opciones. Uno muchas veces tiene que optar en la vida. Digamos, una aclaración. Él le pide por nota a la audiencia. Exactamente. Una pregunta. Antes de esa nota, ¿hubo alguna gestión para que viniera la nota, para que lo hiciera por nota? ¿Hubo un contacto? No. Ojo, que está el Excalibur, Está bien. Ojo, acá ya ahora hay que decir todo. Bueno, sería muy importante que no solamente... Porque acá otra de las cosas que aparecen es que si alguien del oficialismo fue llamado o se comunicó con el señor Yabran, eso es un delito o un pecado. Ahora, si alguien de la oposición llamó o fue llamado por el señor Yabran, eso forma parte de la democracia. Y sería muy importante que aparezca todo el listado. Y seguramente el señor Yabran no tendrá ningún inconveniente y supongo que ninguno un Excalibur universal, digamos. Exactamente.
Bueno, pero le pregunto de nuevo, ¿usted recibió la nota un día, llegó al despacho y se encontró a ver una nota de Yabrán? ¿Así fue o hubo algo antes? No, fue de la siguiente manera. El día jueves estuvimos prácticamente todo el día en la provincia de Córdoba, como hoy estuvimos en la provincia de Mendoza, en nuestra reunión de gabinete que presido yo, el presidente viaja los viernes a las provincias. Y al llegar a última hora de la noche me encontré con esta nota porque precisamente, como bien se dijo acá, el señor Yabrán no es un empresario común teniendo en cuenta todo lo que lo rodea a través de los medios de comunicación. Lo que sí es común y normal, para que esto quede claro, es que yo reciba empresarios y escuche sus problemas. Eso es lo que es común y normal. Sí, el señor Yabrán sí es cierto que no es un empresario común. Al recibir esa carta, a mí se me plantearon dos opciones: o recibirlo en forma transparente a la luz del día, o ratificar la condena que ya le habían hecho los medios de comunicación y no recibirlo, al no recibirlo. Usted habló de costo político. Cualquiera de las dos opciones tiene un enorme costo político. Y la segunda opción, además, en mi caso particular, teniendo en cuenta la divisoria de aguas, me planteaba un problema de conciencia. Por lo tanto, yo opté por recibirlo a la luz del día y que él me tuviera que contar lo que expresaba y que él me contara lo que decía que me iba a lo que se iba a referir en la carta, que eran los temas vinculados con sus actividades empresariales. Eso es lo que hice, luego lo comuniqué en una conferencia de prensa, parece que a algunos no les molestó porque primero me dicen, bueno, ¿de qué hablaron? Y luego me dicen, usted es el vocero del señor Yabrán, después de contarles lo que hablé, ¿no es cierto? Y esto también está vinculado a las actitudes éticas, palo porque bogas y palo porque no bogas. Así que bueno, yo lo recibí al señor Yabrán, él me hizo el planteo que todo el mundo conoce a través de la conferencia de prensa y en otras conversaciones con señores periodistas, y punto. Y ahí está lo único que coincide con Vélez, con el tema, otra vez Yabrán. Los argentinos tenemos cualquier cantidad de problemas para resolver. Tenemos la problemática del empleo. Si bien la Argentina está creciendo entre un 7 y 9% para este año, pero tenemos que resolver la problemática del empleo. Para eso hay planes, hay programas. Tenemos la otra herramienta central, estratégica, que es transformar la educación. Y también tenemos algunas herramientas para resolver problemas coyunturales como son los programas sociales. Una pregunta, esos son los ejes para completar este tema. ¿Usted, antes de esta reunión, ha tenido contactos con Yabrán? No sé. ¿Es amigo de Yabrán? No. ¿Nada? No. Yo le doy un ejemplo. El día viernes, que volvíamos de Rosario y Victoria, luego de poner la piedra fundamental de los dos lados del puente Rosario-Victoria, cuando venía en el coche recibí un llamado del ingeniero Bastos, que usted sabe formaba parte del equipo del señor Cavallo, y de alguna manera compartíamos el gabinete. Lo atendió mi secretario, y mi secretario me comunicó que él me estaba pidiendo una audiencia para la empresa Enron, que esta gente tenía que volver esa noche a Estados Unidos, que no tenía más tiempo y que, bueno, yo me fijé en la agenda, tenía unos minutos y los recibí con 2 horas de diferencia entre el pedido de la audiencia y la recepción de la audiencia. Lo que sí fue diferente es haber recibido yo un jueves un pedido de audiencia y haberla otorgado para un martes, porque consideré que era importante que toda la sociedad supiera que yo lo iba a recibir. Ahora usted, ministro, usted ahora se encuentra con que la oposición plantea que se habilite una discusión de una moción de censura, usted, que sería la primera vez que se discuta, digamos, en varias veces. No, ya lo ha planteado varias veces. Sí, bueno, pero sería, si se discute, digo, si se llega a discutir, sería la primera vez. Ayer se discutió en el Senado. ¿Qué siente usted con eso? Yo siento una total tranquilidad de conciencia porque mi accionar no está enmarcado en ninguno de los actos que determina la Constitución a los efectos del voto de censura, que es echar al jefe de gabinete. De cualquier manera,
usted sabe que esta nueva institución de la Constitución del 94 es nombrada por el presidente y puede ser dejada de cumplir sus funciones por el señor presidente y por el Congreso de la Nación. Es decir, no sería tampoco tal drama, porque en realidad uno ve en los diarios todo el día que los parlamentos le hacen un voto de censura a los primeros ministros y se van y la vida sigue, ¿no? O usted lo ve como un golpe, como una cosa así golpista. No, si me estuvieran no, ahora entramos en otro tema, ¿no es cierto? Cuando se habla de la actitud golpista, y acá hay una referencia directa a la erosión de las instituciones y la erosión de las figuras que forman parte de las instituciones. Y usted sabe muy bien, Mariano, usted estuvo en primera plana en los años 60, cómo se erosionaba al presidente Ilia desde esa revista, ¿no es cierto? Entonces, eso forma parte de una actitud golpista, ¿no? ¿Y usted cree que ahora hay actitud golpista? Sí. ¿Y ante quién? ¿Dónde está Onganía? ¿Qué Onganía hay para ejecutar el golpe? El problema es ese. Supongamos que los que están ahí o yo fuéramos golpistas, pero ¿a quién movemos? No. Estamos hablando de una actitud golpista, está vinculada a la erosión de las instituciones y de las personas que conducen esas instituciones, personas que fueron elegidas. Pero si usted le hace un moción de censura, que ahora no se expresa. ¿En qué erosiona las instituciones? Que ahora si no justamente el 94 lo han puesto. Yo no, deje la moción de censura aparte, que ellos tienen todo el derecho de hacerlo porque está en el marco de la Constitución. ¿No es cierto? Entonces, aquellos que hoy, ¿no es cierto?, permanentemente usan los medios de comunicación para erosionar a los funcionarios, ellos tendrán que explicar por qué quieren echar al jefe de gabinete. Yo no tengo problema, pero que lo expliquen, que le expliquen a la sociedad cuál es el delito y el acto de mal gobierno que ha desarrollado. Lo que ellos están haciendo, proponer eso, usted dice que es una actitud golpista lo que están haciendo contra usted. Yo digo, es una referencia que... No. Yo me estoy refiriendo a la erosión permanente de las instituciones y de las figuras que conducen esas instituciones. Una actitud golpista es referirse al Poder Judicial como se ha hecho aquí en esa mesa. Decir que todos los jueces, ¿no es cierto?, desarrollan de mal forma su trabajo. Eso es nadie lo dijo eso. No se dijo eso de ninguna que todos los jueces... Y cuando dicen que el Poder Judicial actúa de esa manera, se está refiriendo al conjunto. ¿Me permite una cuestión elemental? El artículo 101 de la Constitución reformada habilita la posibilidad de la moción de censura. Yo eso no lo niego, y tienen todo el derecho de plantear. No confundamos, porque me parece que la confusión está en decir que simplemente habilitarla ya significa la remoción. Cualquier democracia avanzada del mundo, y se ha referido, puede hacer una moción de censura. Perdone, yo no quiero coartarle la posibilidad de que ellos hablen. Ellos ya hablaron durante bastante tiempo. Ahora me toca una aclaración, nada más. Ahora me toca hablar a mí. No quiero polemizar, ministro. No voy a polemizar, simplemente quiero aclarar. Me toca hablar a mí. En el día de ayer, este tema lo discutimos en el recinto del Senado. No es cierto, porque votaron en contra. Y por supuesto votaron en contra. Pero no habilitaron el debate sobre el tema. Usted fue a hacer un informe ordinario, no puede mentir. Forma parte del ejercicio de las instituciones que usted Señor ministro, no puede mentir, porque usted fue a hacer el informe habitual, no fue la moción de censura. Aquellos que van a golpear la puerta de los canales y de la radio como vos. Pero ¿cómo? ¿Yo soy golpista? ¿Usted puede probar esa afirmación que acaba de hacer? ¿Todo lo que no sea decir Menem está bien es ser golpista? No. Usted está muy equivocado. Pero producir una erosión permanente de las instituciones sí lo... Pero justamente le queremos dar un canal institucional. Yo creo que el debate es una barbaridad. Quiero preguntarle... Serenémonos un poco. No, pero ¿cómo van a acusar de golpista? Seguro ya ha incitado a la mesa. ¿Cómo van a acusar de golpista? Serenémonos un poco. Creo que no sirve. Bueno, ¿usted quiere agregar algo porque se acaba el tiempo? ¿Quiere decir algo corto? Algo importante y corto. Algo importante y corto. Ayer se expresaba en el recinto que el grupo al que representa el señor D'Alessandro había canalizado el enojo. Yo creo que ese grupo político lo que promovió fue el linchamiento y lo llamó canalización del enojo. Y luego aparecen repudiando la violencia. Eso es una actitud antiética y también es una actitud que no se corresponde con el libre ejercicio de la democracia en el marco de la Constitución y de las leyes. Ya volvemos.
Bueno, ustedes recordarán que al fin del programa del jueves antes... Ahora estoy entregando en hora casi, pero no puedo evitar que a las 12 es cuando se arma todo, pues no sé qué pasa. Justamente el fin del programa anterior se produjo un cruce Cavallo-Corach y un desafío para debatir. Otro, con la firma también del ministro, pidiendo la transferencia de las acciones de intercargo. Sigue mintiendo alevosamente el ministro del Interior. El decreto 1188, que está firmado por el presidente Menem y Camilión, es el decreto que aprobó el contrato por el cual se le compraron las acciones a Inversiones y Servicios, una empresa de Yabrán. ¿Por qué no se negó a hacerlo? Nosotros nunca entregamos esos bonos. ¿Pero por qué no se negó a emitirlo? ¿Dónde están los bonos? Porque esa es un trámite. Les hago una pregunta, perdón. ¿Por qué no se negó a emitirlo? Les hago una pregunta. No mienta, ministro, no mienta. Cavallo y Corach. Descubren la corrupción cuando lo sacan del gobierno. Yo creo que acá se inicia un debate entre ustedes y yo creo que deben este debate al público. ¿Está dispuesto o no está dispuesto? ¿A qué? ¿A debatir cualquier cosa? Bueno, muy bien. ¿Usted también? Por supuesto. Muy bien. Además, la gente va a ver en la cara y en los ojos de cada uno de nosotros quién dice la verdad. Pero yo quiero saber... Bueno, quedó un compromiso de debate. Les digo lo que hice yo entre los jueves. Bueno, Cavallo está acá, así que estaba dispuesto al debate. Corach también está dispuesto al debate. Hoy no podía, tenía que viajar, no sé qué pasaba, pero quedó comprometido que el jueves que viene debate con usted. E inclusive hemos acordado ciertas reglas rudimentarias, pero ecuánimes, para que el debate se pueda producir con un poco de tiempo, con el tiempo necesario, sobre todo centrado en cierta forma en ese tema del decreto famoso que privilegia aparentemente a las empresas de Yabrán con unas sumas espectaculares y se privatizan los aeropuertos. Esto sería el centro, pero habrá quizá otras cosas, pero son temas acordados entre ellos, minutos iguales para cada uno, unas reglas ecuánimes, así que ese debate se produce, ¿no es cierto? Con presidencia de eso, Cavallo vino, Corach no está, pero Corach va a estar el jueves, usted también, supongo, a ver si no viene el jueves usted, ¿no? No, yo vengo el jueves. Está bien. Quise venir hoy porque es muy importante que hoy quede claro un tema que puede ayudar a encontrar una solución para el problema de la educación. Pero yo pediría primero que pasen 30 segundos de algo que dijo Corach, que por supuesto demuestra que mintió el jueves aquí. Lo había dicho el lunes en el programa de Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú. ¿Pueden pasarlo? Muy bien. ¿Cuántas veces lo vio? Yo lo he visto en mi vida 2 veces. 2 veces. Bueno, si son 2 veces, se va a acordar dónde lo vio. Sí, lo vimos en ocasión en que se estaba negociando este decreto a que se refiere Cavallo, el 1184. El 1184. En ese momento que estaba negociando esto, nosotros como secretario de Ley Técnico dábamos la apoyatura legal a la negociación, no hacíamos la negociación. Las 2 veces fue por ese decreto. Sí. Bueno, ahí confesó, antes de mentir aquí el jueves, que él vio a Yabrán por el decreto 1188, que es al que nos estábamos refiriendo. Y yo estoy sometido a un juicio. Esta es la carátula del juicio. El querellante es Gigena, que es el testaferro de Yabrán en la empresa Inversiones y Servicios, que es la que tenía las acciones de Intercargo y que le vendió al Estado por casi 50 millones de pesos, lo que el Estado podría haber rescatado por apenas 4 millones de pesos. Ahora, ¿por qué me inician un juicio? ¿Quién es el imputado? Domingo Felipe Cavallo. Abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos. ¿Por qué? Demora en el pago y negativa a entregar bienes. Me han iniciado un juicio porque yo dispuse que no se le pagara al señor Yabrán ese importe. Y yo lo pude disponer legalmente porque cuando exigimos que nos transfirieran las acciones, nombramos un presidente en Intercargo que constató que días antes de entregar las acciones, la gente de Yabrán había renovado un contrato por limpieza y vigilancia a 3 veces el precio de mercado. Es decir, le dejaban a la empresa un pasivo mayor
incluso a los 50 millones de pesos. Y eso motivó todo un juicio que todavía no se ha resuelto y por eso no se le pagaron el precio de las acciones. Pero, suponiendo que haya culpables, que obviamente hay que determinar quiénes son, y si alguno de mi ministerio fue responsable, yo quiero que sea severamente castigado. Pero lo que es importante es que esta misma barbaridad que se hizo con las acciones de Intercargo, es decir, comprársela por casi 50 millones de pesos, cuando se podría haber rescindido la concesión y pagarle nada más que 4 o 5 millones de pesos, no se debe repetir con Edcadasa y con Interbaires. Porque en ese caso, si se repitiera, se le estaría entregando al señor Yabrán 500 millones de pesos. Yo le acabo de entregar al jefe de gabinete un proyecto que ellos pueden resolver por decreto, modificando el pliego en base al cual están privatizando los aeropuertos y disponiendo que en lugar de obligar a los que van a invertir en aeropuertos que le compren a Yabrán las acciones de Edcadasa y de Interbaires, el gobierno debería utilizar el derecho a rescindir esas dos concesiones. Y entonces, pagando una cifra no superior a 50 millones de pesos, puede lograr que los inversores en los aeropuertos no se vean obligados a pagar esos 500 millones de pesos al bolsillo de Yabrán. ¿Y qué se podría hacer con esos 500 millones de pesos? Tal como yo lo propongo en este proyecto que le acabo de entregar al jefe de gabinete, se podrían aportar al Fondo Nacional Educativo, que precisamente está previsto en la Ley Federal de Educación y que el doctor Rodríguez, cuando era diputado y luego ministro de Educación, bregó para que tuviera fondos de tal manera de poder ayudar a resolver el problema que hay con la educación y obviamente con la remuneración de los docentes. Por eso yo quería este tema de la mentira de Corach el día jueves pasado, que quedara claro esta noche, para que el Poder Ejecutivo no demore esta solución. En lugar de obligar a los que vayan a invertir en los aeropuertos a darle 500 millones de pesos a Yabrán que no le corresponden, que los aporten al Fondo Nacional Educativo. Muy bien. Estoy sorprendido porque estoy terminando en hora. Algo malo pasó acá esta noche. El próximo, y también estoy sorprendido por otra cosa, es raro una semana antes promover parte del próximo programa. En el próximo programa, Cavallo versus Corach. Hasta el jueves.